Beatriz Esperanza, María Laura de Acumar. Rey de Acumar. Bien. Y ella es Beatriz Esperanza de Juntas de Estudios Históricos, que fuiste presidenta en algún momento, pero súper activa. Hasta el año que viene me voy a dedicar a investigar, pero ahora presentamos el libro que sacamos así que voy a tener un montón de mecenas. Súper activa. Yo creo que es la ciudad que tiene, digamos, el fenómeno Juntas de Estudios Históricos por cada barrio. Es el único en el mundo. Súper activos en el sentido de generación de documentación histórica de primera por barrio. No es de la ciudad. Tienen el archivo de todo. Nosotros, mira, esto tiene ya 54 años. Y claro, arrancó con algunos barrios, en La Boca, Barracas. Enrique Pucha fue el fundador, que tiene un archivo espectacular en Barracas. Hay que visitarlo porque ahí está un poco toda la historia. Y después, bueno, otros barrios se sumaron, Belgrano, Palermo, y ahí se funda la Junta Central y después se fueron acoplando los distintos barrios. Y cada barrio trabaja desde su pasión, desde su querer, desde su afinidad. Y es una asociación, el formato como jurídico es una asociación. Es una federación que es una asociación civil sin fines de lucro, donde algunas de las integrantes son asociaciones civiles constituidas regularmente y otras no. Claro. Lo importante de esto es, viste, lo que se genera, esa red de... Y aparte de cómo de alguna manera la localidad, yo pensaba hoy que patrimonio es eso que tiene el poder de tener una significación para las personas, porque si no, no es patrimonio. Y entonces, viste, vos imagínate que la Junta de Estudios Históricos defienden una bandera. La bandera es igual, como reapasionados. Para nosotros esto es un antes y después. Después le vamos a hacer un altarcito a Ulises. Pero además, ¿todo bien? Sacar la temperatura. Muy bien. 2 minutos. Muy bien. Pero bueno, había que verlo. La mano. Buenas, ¿cómo andamos? Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar por encima de los motores, que no es tan fácil. La verdad que es una enorme alegría estar acá y quería empezar por agradecerle mucho a nuestro equipo, Emiliano, que hoy nos está acompañándonos, a Martín y a todo el equipo de la dirección por el trabajo que venimos haciendo, por la puesta en valor del patrimonio de la ciudad. Agradecerle a Cecilia, vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, a Daniel Mojico, también, y sobre todo agradecerle a Ulises y a todo el equipo por esta investigación que hoy da un paso más. Nos contaba Ulises que seguimos adelante con el proyecto. Pero es importante tomarse un segundo para justamente celebrar el camino recorrido. Me siento meteoro, no sé, con chispita en la cajuela. ¿Y por qué es importante? Porque en definitiva estamos hablando de nuestra historia. Y hacerlo el día de hoy, además, el día del respeto a la diversidad justamente cultural. La verdad es que no hay ninguna forma de proyectarnos al futuro si no conocemos nuestro pasado. Y ese pasado que nos interpela, que está presente en la medida que lo traigamos al presente, va a ser el que nos ayude a construir ese futuro que queremos construir. Por eso hacer el día de hoy este pequeño evento es tan simbólicamente importante, por respeto de nuestras raíces, de nuestra historia. Y es además importante porque en definitiva se está contando la historia de este sitio que mucho tiempo después fue parte de la ciudad de Buenos Aires
mucho tiempo después, pero que tiene raíces muy pero muy profundas. Es un proyecto además que tiene ramificaciones naturalmente al presente y al futuro, no solo en términos de cómo nos contamos, cómo nos narramos, sino también en el vínculo que establecemos con las personas que nos visitan de otros lugares del mundo. Y es por lo tanto nuestra responsabilidad justamente no solo proteger y promover este tipo de investigaciones, sino realmente llamar a una reflexión constante en torno a ellas. Así que realmente, Ulises, quiero agradecerte especialmente por este trabajo y quiero agradecer el trabajo no solo de todo el equipo de investigación de Ulises Camino y Arquecop, sino también de la Junta de Estudios Históricos de Villa Riachuelo, de Villa Lugano, de Barro Local, de Acumar, de la UNSA y por supuesto también la Dirección General de Cultura y Derechos Humanos del Ministerio de Cultura. También agradecer, por supuesto, a la Fundación Santander, porque gracias a la Fundación y en el marco del sistema de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires es que se está llevando a cabo este proyecto en esta etapa y en la próxima también. Y nuevamente celebrar justamente el Día de la Diversidad en función de lo que decía antes, de hacer visible lo invisible. Esa es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias, Enrique. Principalmente quería agradecer a Enrique, al Ministerio de Cultura, por también estar acá, tenerte aquí. Cuando empezamos con el proyecto ahora un par de años, la verdad que era casi un sueño pensar que hoy podíamos tener este evento y sobre todo visibilizar una parte de la ciudad que estaba no olvidada, pero con poca visibilidad, con todo el patrimonio importante que tiene la ciudad en este área, desde lo ambiental, territorial y sobre todo decirnos que el patrimonio no está solo en el casco histórico, sino que está en todos los barrios, y esa fue una de las intenciones que cuando entramos con Emiliano Michelena a la dirección nos propusimos, ¿no? Y bueno, creo que este es uno de los logros importantes. Agradecerle a Ulises por la confianza también, a todo el equipo de Arquecop, a la Junta de Estudios Históricos, bueno, un poco ya los nombró Enrique, a Guillermo Gómez, representante del pueblo querandí, que es una de las palabras, a Barrio Local, que creo que cuando comenzamos era todo por Zoom, hoy estar acá la verdad es que es una maravilla estar presentes, y sobre todo al equipo de patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, que hace un trabajo fantástico en el área de arqueología y paleontología, que varios están acá presentes. Agradecimiento absoluto a todos los trabajadores también del área. Bueno, y agradecerle a Daniel Mojico, también director de Cultura y Derechos Humanos, que cuando le contamos con Emiliano que estaba este sitio, dijo, sí, tenemos que hacer el taller de lo tenemos que hacer. Así que gracias por nosotros y gracias por estar. Acá el micrófono, ahí estamos. Gracias, Martín. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, algunos no, la Dirección de Cultura y Derechos Humanos es una dirección nueva en el organigrama del Ministerio, una iniciativa de Enrique, de que podamos tener este espacio para jerarquizar las áreas de incumbencia que nosotros tenemos. Y cuando arrancamos en la dirección nos juntamos con Emiliano para ver cómo podíamos articular este trabajo entre las distintas áreas. Enrique, como saben, es un obsesivo, como dicen, del trabajo en equipo y articulado entre distintos espacios del Ministerio.
Emiliano me contó que existía esto fue creo que en marzo. Yo no sabía que existía, sinceramente, y me pareció asombroso que existiera, me pareció asombrosa la historia y el trabajo que hizo Ulises, se los recomiendo. Hay una nota en Clarín, si no la va a explicar él, que la pueden leer, en donde explica cómo recuperó a través de geolocalización y demás el trabajo de un arqueólogo que había quedado medio inconcluso a partir de 1928 con un golpe de por medio y el exilio de esa persona en Mendoza. Y me asombró que no lo conociera no solo la historia sino el sitio. Ahí fue que empezamos a cranear con Emiliano a ver, bueno, cómo podíamos nosotros también desde la dirección acompañar todo este inmenso trabajo. Cuando uno piensa en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos lo que piensa un porteño bruto, digamos, no lo tiene asociado a sitios arqueológicos vinculados a pueblos originarios. Y acá tenemos un sitio arqueológico de una aldea de pueblos originarios precolombinos. Me parece que es un desafío que tenemos todos de estar acá, es un desafío de jerarquizar esto, de apoyarlo institucionalmente, de apoyarlo de otras maneras también presupuestariamente. Esto me parece que hablábamos hace un rato, no puede no ser una visita obligada de las escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que la ciudad de Buenos Aires tiene todo un camino para recorrer en la visibilización y en la recuperación del legado de nuestros pueblos originarios que se asentaron y que vivieron aquí. Como bien dicen, la historia no empezó con Pedro de Mendoza, la historia de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que este es un lindo acto y es una linda actividad para ponerlo eso sobre la mesa. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá. No me acuerdo quién sigue Ulises, ¿no? Bueno, le voy a pasar un minuto el micrófono a nuestro presidente Arqueocop, que es el mencionado, que va a hacer una pequeña presentación y luego voy a explicar yo la excavación. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Javier Ganela, como dijo Ulises, recién soy el presidente de Arqueocop, pero bueno, como siempre trabajamos en un sentido cooperativo. Soy solo un representante más de la cooperativa, más allá del cargo. Pero bueno, primero queríamos en este día tan especial en el que vivimos, como es el 12 de octubre, que ha dejado históricamente a sociedades olvidadas, es un buen momento y buen día para valorizar este sitio, que lo que nos habla también de sociedades prehispánicas, que son anteriores a lo que nos dicta, digamos, la historia común. Pero nosotros como cooperativa Ulises empezó un trabajo en un convenio con la UNSA y la Universidad del País Vasco, la licenciada Frasi, que está por acá, y el doctor Agustín Azcárate, que eso fue en 2014. Y posterior a eso después hubo 4 años de diferentes excavaciones, hasta que pudimos después consensuar y poder organizarnos conjuntamente con otras organizaciones que fuimos acercándonos a vecinos del barrio, como el colectivo ribereño, Barro Local, Acumar, y todo eso nos fuimos charlando, armando y organizando el proyecto de mecenazgo que nos salió el de 2020, que ahora armado, planteado y definido en 2021, pero también el segundo mecenazgo que estamos seleccionados de vuelta. También queremos hacer llegar y dar a conocer todo el sitio, que en el segundo mecenazgo vamos a valorizarlo aún más, vamos a hacer el centro de interpretación idealmente, vamos a armar varias cosas a futuro, que queríamos agradecerles, y para ir cerrando, queríamos agradecerles primero a todas las personas que nos acompañaron en las excavaciones, al Ministro de Cultura, al Ministro de Patrimonio, a toda la ciudad, a la Fundación Santander, que también contó con nosotros, a todas las agrupaciones que, más allá del Zoom y la pandemia, pudimos organizarnos y llegar a buen puerto en este momento, y esperemos que también la idea es a futuro poder reorganizarnos y poder seguir consensuando y armando
a la gente del parque, Ribera Sur también, siempre a la gente del parque, que bueno, que sin ellos hubiese sido casi imposible lograr las cosas, que bueno, gracias a todos ellos y bueno, le paso a Ulises. Bueno, muchas gracias para todos por estar acá presentes. La verdad que es casi como un sueño, porque en realidad esto, un poco como explicó Javier, empezó en el 2010 acá con la compañera también de la cooperativa Sheila Lee, que en realidad recorrimos este parque como algo idílico de tratar de encontrar ese viejo sitio que había encontrado Rusconi, que lo describía como posiblemente prehispánico. Describía 2 sitios y vinimos acá, nos encontramos con el relicto del riachuelo. En realidad entramos como unos asociados más del sindicato de la municipalidad sin decir nada, para ver cómo era. Y finalmente, haciendo otros recorridos, encontramos un viejo árbol que estaba ahí desprendido, que estaba acá cerca, y que en sus raíces había algún resto cerámico. Y eso nos dio un indicio de que estábamos en un sitio. Se escribió un paper en el 2012, también salió mi tesis doctoral, que lo incluí, que era del barrio de Flores integralmente, toda la parte histórica, y se integraba parte de este posible sitio. Y en el 2014 se alinearon, digamos, los planetas, y gracias a la gente de la Universidad del País Vasco, que fue la financiación masiva del proyecto de excavación, junto con un convenio con la Universidad del Museo Social Argentino, de la Cátedra de Conservación del Patrimonio Arqueológico, dirigida por la licenciada Frasi, que está por allá al fondo, que la saludamos, pudo ser posible esta excavación sistemática a partir del 2014. Bueno, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Todas esas campañas se fueron realizando tanto de este lado como del lado del autódromo. Siempre encontramos mucha ayuda de la gente del Parque Ribera Sur, que nos ayudó en su momento con maquinaria, nos puso agua corriente para tenerla más cerca del sitio y poder limpiar las herramientas. Bueno, la verdad que también una colaboración de todas las excavadoras y excavadores. Acá veo varias excavadoras, que son imposibles llevar adelante la excavación. A veces yo soy la cara visible de un grupo enorme que trabaja, que si no se puede hacer una excavación de esta índole sin todo ese grupo de personas que a veces no son reconocidos suficientemente, pero sin ellos era imposible. Así que también quiero agradecerles y pedir un fuerte aplauso acá a todos los excavadores que están presentes. Y haciendo ese pequeño recuento, quería recontar esto. Rusconi, como bien contaban, encontró 2 sitios que no son estos, porque estarían 500 metros más allá uno y 280, 300 metros más en otro lugar, porque era un lugar estratégico, importante. Por eso estaba el viejo Paso La Noria, que luego se hizo el puente La Noria, pero que no estaba acá. Nosotros lo señalizamos también con un cartel, lo quisimos señalizar allí. No es el que está en la actualidad, que está 700 metros río abajo. Y eso era siempre un lugar alto, el autódromo está en un sitio naturalmente alto que no se inundaba, y por eso es que era un lugar estratégico probablemente para todas las poblaciones prehispánicas que anduvieron en algún momento por acá. Y seguramente fue ocupado muchas veces. Nosotros encontramos un sitio particular, que es este, que comparte con la parte del autódromo, que se le pudieron hacer 5 fechados. Todos los fechados van entre el 1000, para que tengamos una idea de nuestra era, del 1190 a 1290, por eso del siglo XIII. Es una ocupación que en realidad vinieron varias veces durante 100 años esta población, porque no es que estaban asentados permanentemente acá, sino que tiene un circuito anual, y durante esa ocupación se fue generando en esos 100 años esta ocupación. Entonces tenemos superposición de huellas de poste, que no es una casa completa, sino que tenemos varias veces que se armó esa casa en ese lugar. Y así también los restos cerámicos, los restos de la comida que comían, que era el venado de las pampas. Acá fundamentalmente venían a cazar venado de las pampas. No es que no comían otras cosas, acá venían a hacer eso este grupo. Se sentaban un tiempo determinado a cazar y a hacer su cerámica también, porque tenían la arcilla del riachuelo, tenían la tala, porque al lado del río siempre estaba la tala, que era la leña del momento, que era importantísimo para hacer la cerámica, fundamental. Y esa es lo que se dedicaban en este lugar. Por eso hay algunos restos de guanaco,
también de Ñandú, pero los traían de partes más altas para su viaje, digamos, pero no era lo que se consumía acá. Tampoco hay pescado, que me han preguntado muchas veces. No hay un solo resto de pescado, o sea, tampoco pescaban acá en el río. Venían a cazar fundamentalmente venado de las pampas, a cocinarlos, servirlos con su cerámica y aprovecharlos, sacarles grasa, almacenar. Por eso tenían cerámica, eso permitía almacenar, tenían una vida pautada con sus viviendas, y lo hacían durante unos meses en el año. Estaban acá con toda su familia, no es que solo venían a cazar, pero todo el grupo asentado, a hacer su cerámica, a hacer sus artefactos líticos, que también venían de muy lejos. Eso es importantísimo. Solo 32 fragmentos líticos tenemos acá, porque no hay piedras acá en la Ciudad de Buenos Aires. Tenían que venir de Tandilia, Ventania, de la República Oriental y de Uruguay. Sabemos que vienen de esos 3 lugares por los estudios que hicimos. Tenían redes que ellos podían acceder a esa fuente de materia prima y trabajarlas. Y la aprovechaban hasta el final, por eso es que no se tiraba. Era como el oro de una sociedad actual, nadie iba a tirar eso hasta lo último. Y por eso se conservaron tan poco. En cambio, la cerámica la podían producir acá, se hacían cantidad y por eso se encuentran muchos más. Y eso es más o menos la historia, digamos, de este pueblo, que probablemente haya sitios del mismo pueblo, pero en otra ubicación más alta en la provincia de Buenos Aires, donde se ocuparían de otra forma, ¿no? Donde por ahí habría más guanaco, probablemente más casa de guanaco, y eso estaría mucho indicando, digamos, ese tipo de cosas. Pero aquí, como decía, estaban estos 3 meses dedicados a esto. También una cosa más particular que es única, también encontramos unos pendientes, 2 solos, uno con osteodermo fósil, que eran los viejos, la vieja megafauna que existía en las pampas, que eran los huesos dérmicos que tenían los perezosos. Acá está Horacio y sabe más, pero estos tenían en la piel tenían huesos. Uno de esos y otro es un umbivalvo en una ostra. Y también, muy raro, eso no hay en otra región tampoco de los sitios pampeanos, ese tipo de decoración. Sí hay otros, hay malaquitas, por ejemplo, que vienen de Amazonia, pero no este tipo de decoración. Así que también eso lo hace como un sitio único dentro de todo el circuito. Y es el único en Capital Federal, o Cava, y también es el único fechado en todo el Gran Buenos Aires, el único sitio con fechado cierto del siglo XIII, lo cual hace muy importante, como ustedes dijeron, el recuerdo de la población, de los pueblos originarios, de los que habitaron este suelo antes de la llegada de los europeos, y que probablemente encontraron Mendoza, o sea, que no es que fue de casualidad, sino que se encontraron con estos grupos y que supieron que eran aptos para la vida y para ocuparlo, y aprendieron muchos de ellos, y que también muchas de esas cosas se integraron a la vida cotidiana. Hoy por ahí no nos damos cuenta, pero un montón de palabras o casos están integrados en la vida cotidiana nuestra, y lamentablemente a veces se ha crecido tanto el mito de que los porteños, los argentinos en general y los porteños bajamos de los barcos, que nos olvidamos de estos pueblos, pero que en realidad cuando hacemos genética, hacemos estudios genéticos, una población, una parte muy alta tenemos de poblaciones originarias. Incluso la mayoría de la población argentina, el 70%, tiene restos genéticos de estos pueblos originarios. Así que, más que nada, agradecer, esperemos poder seguir avanzando, lograr el nuevo mecenazgo. Ojalá que la Fundación Santander nos pueda acompañar y poder tener esta excelente interpretación y dejar al descubierto la arquitectura del lugar. Y le quería invitar que hicimos un cartel no solo de lo arqueológico, sino de los pueblos originarios en la actualidad en la ciudad, y de lo que eran los pueblos cuando sí encontraron los europeos en el siglo XVI, que los llamaron que eran 10. Acá el representante Guillermo Gómez, que nos explique un poco la cartelería, que fue un trabajo de consenso importante con ellos, de entenderlos, porque no hablamos a veces el mismo lenguaje los arqueólogos que los pueblos originarios, y con antropólogos pudimos trabajar, nos articulamos, y bueno, me gustaría que cuente un poco él brevemente ese trabajo que hicimos juntos. Gracias. Bueno, bienvenido a las tierras querandies en un día del 12 de octubre, que si bien es cierto,
no nos toca de cerca, pero 1536 marca una etapa en nuestros pueblos, nuestras naciones, como el caso del pueblo-nación Querandí. Querandí es una palabra muy antigua guaranítica, que es gente que come o se unta con grasa. En realidad nosotros, recién hablaba Ulises del Tala, nosotros somos Talujet, somos la gente, pueblo del Tala. Estamos dentro del Chu, que es la tierra. En lengua querandí, Chu es tierra. Y estamos en este lugar que justamente es un poco donde habitaron nuestras familias, que no solo se compone este lugar, sino que trasciende para el lado de lo que es Ciudad Evita hoy, que es La Matanza, Laguna de Rocha, donde se producen justamente en 1536 una de las primeras encontronazos con Pedro de Mendoza. Lo importante de este sitio es justamente, y voy a tomar una de las palabras de aquí, de nuestro compañero amigo, director, que dijo que las escuelas son las que deben venir a visitar acá. No solo las escuelas, sino también la comunidad toda, pero no nuestra sola comunidad, que es la Argentina, sino la comunidad del mundo. No somos dueños de la tierra. Formamos parte de la tierra y a la vez de todo el entorno que nos rodea, que es la parte de los árboles, los animales. Si bien Ulises decía que aquí era lugar de caza, digamos, mucho más que eso, porque aquí se establecieron, son a 6 leguas de cuando llegó Pedro de Mendoza, 6 leguas de donde dejó los barcos, 6 leguas se cuentan desde ese lugar hasta acá, donde se encuentra con la primera población estable, porque esto tiene algo que ver con lo que es Tres Ombúes, que es la otra parte de los grandes humedales que nosotros tenemos, que nos han permitido vivir a través de nuestra ancestralidad. Si uno mira así hacia el fondo, va a encontrar justamente los altos, como aquí también. O sea, hay una interrelación entre el pueblo, nación querandí, con el río, con lo que nos rodea y también con la cosmografía en sí, que tiene que ver con lo que tenemos arriba. Pero nosotros volvemos al día 12, porque a partir del día 12 se nos fue confiscando la cultura, se nos fue confiscando la lengua, se nos fue confiscando parte de la tierra. Éramos 100.000 y apenas si quedamos unos pocos, que ahora, bueno, estamos presentes, hablando. Decir inchalá a ustedes, ¿no?, es decir hermano. Decir inchalá es decir hermana. Decir chu es decir la tierra. Decir juá es el agua. Decir mirri es el universo, las estrellas. O sea, eso somos nosotros, somos todos los que estamos acá. Porque también forman ustedes parte de todo este entorno. Muy bueno lo que plantea de una ciudad que se olvidó que había personas antes. O sea, siempre tenemos que andar rindiendo examen y diciendo somos los, somos las, somos todo esto. No, somos lo que hay a 1,20 metros. Si estamos hoy acá arriba, en la superficie, acá adentro, son hermanas del pueblo querandí. Pues estamos vivos, cada uno en función, pero además estamos a los tiempos, cada uno con una función de trabajo, cada uno con una función de estudio,
cada uno con su profesionalidad. Y Ulises me dio pie, porque ese tótem que está allí es un tótem que tiene la parte histórica, pero también tiene la parte presente. O sea, fue tan interesante el haber participado con respecto a este trabajo, esta planificación muy ordenada que hubo, porque veníamos con Charlie Gradín, que está acá, trabajando con el tema del antiguo relicto del riachuelo, este que se ve acá, que es olvidado, era un zanjón. No, ese es el riachuelo natural, que pega a través de su recorrido una enorme cantidad de vueltas, pero también tiene historia, que es el fondo del río Matanza, que el río Matanza no se llama porque se mataban vacas, se llama porque se mataban humanos. O sea, esa historia es imposible ocultarla, pues si no, no somos nosotros. La realidad marca las pautas, pero la historia nos dice, venimos de dónde, de acá. Orgullosos estamos de participar hoy en este día, 12 de octubre, que no es nuestro, que es una fecha, ya lo comenté, que nos marcó un antes y un después. Un antes con libertad pura, un después con la condición del no apellido, del no al idioma, de no a la parte lingüística, de no a la cultura, de no a la tierra. Somos dueños, entre comillas, de la tierra. La tierra no somos, ningún ser humano es dueño. Pero digo, nuestra tierra, ¿por qué? Hoy tenemos voz, hoy podemos hablar, puede hablar a Marín, que también forma parte del pueblo de Nación Querandí. Entonces, para nosotros es un espacio de voz. Y aquí, yo no conocía al ministro, fundamentalmente creemos nosotros que es importante que de parte de usted se dirija, digamos, al jefe de gobierno y que en lo que refiere a la parte de visibilización se dé la historia como es, no como está escrita. Una cosa lo escrito, dice quién, dice así, que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Entonces pensemos hacia adentro en este día de hoy y desde aquí, que tiene importancia para todos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de hacer que las cosas mejores? Me refiero a lo que es visibilización de los pueblos, naciones. Nosotros no decimos originarios, porque la Constitución habla de pueblos y naciones indígenas. Jamás vamos a decir originario. Un originario es un inglés, un francés, un alemán, un español, un japonés. Es originario de ese lugar. Nosotros somos indígenas, pueblos y naciones indígenas, con una gran hermandad en todo lo que hoy se llama América, donde cada uno sufrió a su manera y en su tiempo todo este tipo de cosas que nos pasó a nosotros. Pero desde ya, como un representante del pueblo de Nación Querandí, me dieron a mí el pueblo en sí me dio un grado, que es el ser tatotá. Tatotá significa jefe, no cacique. Como una persona de sabiduría. O sea, la voz de mis ancestros, la voz de mis hermanos de hoy, la voz de nuestros hermanos futuros, que los tenemos, y la voz de todos ustedes, porque son hermanos nuestros, somos todos hermanos. Le agradecemos y le agradezco. Muchas gracias.
creo que esta deuda que tiene la ciudad creo que se empieza a saldar, digamos, ¿no? Con este reconocimiento y visibilización al finalizar el evento. Así que, Enrique, mil gracias por estar acá. Es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias.